Gloria. Acuérdate día de tu Creador antes que vengan los días malos y Él tenga contentamiento contigo. O sea, que cuando tú estés viejo, que ya no puedas caminar, Él tiene responsabilidad contigo. Gracias. Mire, yo conocí una hermana, una señora, una anciana, que ni siquiera tenía una hormiga en Estados Unidos. Y esa hermana dedicó su vida a Dios. La conocí yo. Y un momento dado cayó esa hermana ya anciana en una cama. Y ahí mismo donde ella estaba, venían cajas de Estados Unidos y venían cajas de países. Y ella no tenía ni una hormiga. Pero esa mujer, aún anciana, tuvo responsabilidad con Dios. Y cuando cayó en el lecho de su cama, Dios ahí, nadie pudo darle la boca a nadie. Existen conocimiento, Señor, a través de tu palabra. Padre real, tú eres verdadero, tú eres poderoso, tú eres grande y maravilloso. Rey de gloria, Adonai, admirable, consejero, príncipe de paz, el gran yo soy, el alfa y el omega, principio y fin. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar predicando aquí en la palabra. Aleluya. Eclesiastés predicador, capítulo 12. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ello contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas vuelvan a las nubes tras las lluvias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús. Úsame, soy tu vaso en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Acuérdate, los guandules. Es una alerta que te está hablando el Señor para que te perciba. Acuérdate, los guandules, del día del Señor, antes que vengan los días malos y digan ellos, no tengo contentamiento. Acuérdate el día de tu Creador, antes que vengan los días malos, antes que las nubes, la luna se oscurezca y vengan las nubes. O sea, cuando tú tengas los años que no pueda ni siquiera doblarte, cuando tú estés ya viejo, que ni siquiera pueda caminar. Hay gente que dicen, hay un día malo para mí, hoy el día está malo, porque no conseguí dinero, oye, me fue mal, porque no vendí mi mercancía, hoy un día que fue malo. Hay muchos que dicen que porque no tienen dinero, no son felices. Estoy mal. Pero déjame decirte que los días malos son cuando Dios no está contigo. Cuando Dios no tiene responsabilidad contigo. Acuérdate el día de tu Creador, antes que vengan los días malos y no hay en ellos contentamiento. Porque hay gente que ellos quieren que Dios tenga responsabilidad con ellos. Dios ayúdame, Dios bendíceme, Dios esto. Y óyeme, y reclamo a Dios, llamo a Dios. ¿Y qué tú estás haciendo para que Dios te ponga atención a ti? Tú te preguntarías, ¿qué tú estás haciendo para que Dios tenga responsabilidad contigo? ¿Qué tú estás haciendo? ¿O te has mirado en un espejo para que tú vayas delante de la presencia del Padre y el Padre te ponga atención? ¿Qué tú estás haciendo delante de Dios? Porque hay gente que dicen, déjame gozar mi vida, estoy gozando mi vida, tengo que beber mucho, tengo que fumar mucho, tengo que gozarme porque estoy muy joven.
Acuérdate, joven, el día de tu juventud de tu Creador, porque Dios te deja tranquilo, porque por eso Dios te dio libre albedrío y dominio propio, para que mañana no tenga excusa, para que mañana no diga que Dios no me dijo, que Dios no me habló, que Dios no me anticipó. Hay gente que creen que Dios es relajo y plato de segunda mesa, y Dios no es plato ni segunda mesa de nadie. El que quiere bendición y quiere que Dios los cuide, como dice en el Salmo 91, bajo la sombra del Omnipotente, Él me cuidará, Él me protegerá, Él me meterá bajo sus alas. Dios no tiene alas, eso significa que es una seguridad cuando tú tienes responsabilidad con Dios. Porque hay muchos que dicen yo amo a Dios, y amo a Dios no significa que tú le estás sirviéndole a Dios y escuchando su voz y prestándole atención a Dios. Hay gente que piensan que Dios es un relajo de nadie, y Dios no es plato de segunda mesa, varón. El que quiere que Dios lo cuide y lo protege de toda malicia del infierno, que hoy en día se ha desatado una malicia del infierno con atracadera, con, óyeme, matando hasta por un celular, por un relojito, por cualquier cosita, matan a una gente, porque a eso están los demonios, tratando de agarrar las ovejas, acechándolas para destruirlas. Pero cuando tú tienes responsabilidad con Dios, cuando tú obedeces a Dios, cuando tú escuchas a Dios, déjame decirte que cuando tú clamas a Dios, Dios te responde. Por eso dice en Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 3:33. Pero ahí se explica y se aplica en ti cuando tú obedeces a Dios, cuando tú escuchas a Dios, cuando tú estás dispuesto a obedecerle a Dios. Pero hay gente que nada más, Dios bendíceme, Dios cuídame, cuando están en un hospital que tienen, óyeme, oxígeno por donde quiera, que lo han llenado de balas, lo han llenado de puñaladas con arma blanca. Ahí es que escuchan a Dios, ahí es que comienzan a hablar con Dios. Pero Dios no quiere que tú vengas delante de su presencia de esa manera. Dios quiere que tú vengas sano, para que tú le obedezcas, para que tú prediques su palabra, para Él, óyeme, hacer de ti un vaso de honra, para su gloria y honra de su alabanza. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Hay gente que piensa que Dios es un relajo. Dios no es un relajo de nadie. Porque Nínive, cuando estaba en pecados y delitos y pecados, Dios mandó a un hombre, a un profeta escogido por Dios, y aunque él desobedeció, como quiera tuvo que ir a esa nación, porque cuando Dios manda, el Rey de Reyes tiene que obedecer. Porque un varón le dijo, el Señor le dijo a un varón, vete a África, y cuando no se obedeció, vino un vehículo y le rompió una pata, que tuvieron que apuntarle una pata de palo. Y le dijo el Señor, dímele a él si él quiere que yo le moche la cabeza ahora. Y cuando dijo, me voy para África a predicar su palabra, y de una vez Dios le dio el viaje, y de una vez Dios lo montó en un avión y se fue a África, y ahí se salvó una tribu que estaba en perdición. Dios está dispuesto a usarte, Dios está dispuesto a bendecirte, Dios está dispuesto a cuidarte, Dios está dispuesto a protegerte de toda malicia del infierno. Pero hay gente que quieren a Dios como muletilla, y Dios no se coge en muletilla, ni tampoco se manipula. Dios es real y verdadero. Dios está dispuesto a bendecirte. Gloria a Dios. Dios está dispuesto a salvarte, pero siempre y cuando usted ponga de su posición. Por eso Dios le dio libre albedrío y dominio propio. Libre albedrío y dominio propio. Libre albedrío es que usted coja lo que usted quiera. Si usted quiere coger bendición, usted va a coger bendición. Usted quiere maldición, usted va a coger maldición. Porque hay gente que quieren ir a una discoteca y a la iglesia. Aquel que es cristiano es cristiano. Y si usted se convierte, no es para estar cogiendo a Dios relajo. A Dios no se coge de relajo. Rey de reyes y Señor de señores, aquel que murió por nuestro Señor Jesucristo y clavó nuestros pecados en la cruz del Calvario, donde estábamos todos en una carta de los decretos, toda perdición, pero Él la desmenuzó a través de su sacrificio
sacrificio. Hoy en día Jesucristo se sacrificó por ti, murió por ti, resucitó y está en la derecha del Padre. ¿Para qué? Para venir a buscar su pueblo. Un pueblo que no está en fornicación, ni mentira, ni en engaño, ni en traición. Un pueblo que está dispuesto a servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Acuérdate, joven. Acuérdate, guandule, de tu Creador. Antes que vengan los días malos. Porque Dios te está dando un aviso, guandule. No sé cómo se llama esta calle, pero déjame decirte que este sector Dios me mandó para que te perciba y te prepare. Porque esto no es un cuento de hada. Esto no es un cuento de hada. Ni un paquito. Esto es Dios real y verdadero. Para que te perciba. Porque Cristo viene. Gloria a Dios. Hay gente que nomás se acuerdan de Dios cuando tienen el tornillo bien apretado. Cuando no hayan dónde coger. Cuando están encerrados. Cuando el diablo lo tiene pisado. Entonces se acuerdan de Dios. Para Dios tener responsabilidad conmigo, yo tengo que tenerla con Él. Dice en San Juan 14:15, si me amáis, guardas mis mandamientos. Pero hoy en día quieren amar a Dios a la manera de ellos. A la manera de ellos quieren amar a Dios. Y Dios no se ama a mi manera. Yo tengo que amar a Dios a la manera que Él quiera. Aleluya. A su nombre. Gloria. Hoy en día quieren amar a Dios a la manera. Yo juego, yo fumo, yo bailo y me meto una cerveza y como quiera soy cristiano. Ay, así sea bueno. Qué bueno servirle a Dios así. Aquí, por eso dice, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatarán. ¿Y sabe cuáles son los valientes? Los que están dispuestos a dejar el pecado. Los que están dispuestos a dejar las drogas, la prostitución, el alcohol, el lesbianismo, homosexualidad, atraco, robo, homicidio. A esos son la gente que Dios está dispuesto a salvarlo, a perdonarlo, a romper las cadenas y a hacerlo libre. Libre para adorarle, libre para bendecirle, libre para salvarlo. Gracias, Jesús. A su nombre. Gloria. A su nombre. Porque la gente hoy en día piensa que Dios es una muletilla. Y Dios no es una muletilla ni cuento de hadas. Ni tampoco es plato de segunda mesa. Aquí el que quiere salvación y vida eterna, quiere que Dios lo cuide de las malicias del infierno, de la brujería, de la santería. Mire, venga aquí, que Cristo tiene agua para darte. Te lava, te plancha y te limpia. Gracias. Eso hace Cristo. Pero la gente hoy en día, lávame, petrújame, óyeme, y entonces a la noche voy a meterme droga, voy a robar, voy a matar, voy a meterme en una discoteca, así sea bueno. Dios está dispuesto a bendecir los que están en responsabilidad con Él. Gracias, Jesús. A su nombre. Gloria. Acuérdate, día de tu Creador, antes que vengan los días malos y Él tenga contentamiento contigo. O sea, que cuando tú estés viejo, que ya no pueda caminar, Él tiene responsabilidad contigo. Gracias. Mire, yo conocí una hermana, una señora, una anciana, que ni siquiera tenía una hormiga en Estados Unidos. Y esa hermana dedicó su vida a Dios. La conocí yo. Y un momento dado cayó esa hermana ya anciana en una cama. Y ahí mismo donde ella estaba, venían cajas de Estados Unidos y venían cajas de países. Y ella no tenía ni una hormiga, pero esa mujer, aún anciana, tuvo responsabilidad con Dios. Y cuando cayó en el lecho de su cama, Dios ahí, nadie pudo darle la boca a nadie para que le dé ni siquiera un insuri, porque todos se lo mandaron de allá afuera. ¿Y quién? No se sabe. Una amiga de su hija. Fue que Dios la usó. Porque Dios usa a quien Él quiera. ¿Cuántos lo creen? Amén. A su nombre. Gloria a Porque Dios. el rey David dijo, fui joven y envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni si simiente que bendiga pan. Si tú quieres responsabilidad con Dios, tenla con Él primeramente, porque Él es un Padre real y verdadero, y poderoso, y responsable. Porque Dios no es un Dios de charlatán. Ven mañana para ver si hay. Dios cuando te dice, te voy a salvar y te voy a bendecir, a Dios no se le importa donde no haya, porque Él saca de la sequedad, saca agua y saca madera.
para bendecirte. A Dios no le importa ni que no hay, que va a llover o no va a llover. Para Dios el día que te va a bendecir, te bendice como quiera. A su nombre. Porque hay gente que tuvieron ficha que ni aún en el palacio cabía en la computadora. Y han venido a Cristo y Cristo le ha dicho, vete al palacio y revísate allá. Cuando ese delincuente ha ido al palacio, búscame ahí. Dice, varón, tú estás limpio como una sábana. Dice, ¿cómo tú dices que yo estoy limpio como una sábana donde mi vida fue robando, matando y violando y haciendo de todo? Vete que ya tú estás limpio, varón. Es que cuando Dios te limpia por fuera y te limpia por dentro. Pero cuando tú quieres responsabilidad con Dios, Dios la tiene contigo. Porque Dios es un Dios poderoso. Acuérdate el día de tu Creador. Nínive estaba en pecado, pero cuando se arrepintió, Dios los perdonó. Allá este hombre, también, Sodoma y Gomorra, Dios habló con Abraham y le dijo, si hay 10, por amor esos 10 no los voy a destruir. Porque estaban en homosexualidad y en el lesbianismo como hoy en día están. Hay hombres que dejan sus mujeres, su esposa, ya con hijos y van a acostarse con un hombre. Así hay mujeres que también hacen lo mismo. ¿Usted cree que esto es relajo? Esto no está de relajo. Esto no está ni en la galleta. Oye, el melón no está para galletas. Esto está aquí, mire, que de pronto, de un momento dado, esto va a colapsar. Porque el pecado delante de Dios ha llegado ante su presencia. Y Dios no quiere que tú te pierdas, sino que venga a un arrepentimiento, ante su presencia, que Él está puesto para perdonarte todos tus pecados y echarlo al fondo del mar y olvidarse de ellos. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que tú andes así. Dios no quiere que el diablo te tenga pisado, sino que Él te trajo para libertad, para salvación y vida eterna y para su adoración. Para eso que Dios te trajo. Dios no te trajo para que esté dándole asco al diablo y sirviéndole a él, sino sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel hombre cuando Dios descendió, habló con Abraham y dijo, si hay 10 no los voy a destruir. Y no habían ni 10. Y Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por el pecado de la humanidad. Hoy en día Dios no quiere destruirte, sino que venga a un arrepentimiento y vuelva a Él. Porque Él es amplio para perdonar, Él es amplio para restaurarte, para cambiarte y darte vida y vida en abundancia. Él no está puesto para mire, hay gente que piensa que Dios hizo el infierno para la gente. Dios no hizo el infierno para ti, amigo. Dios hizo el infierno para Satanás y sus ángeles. Para Satanás y sus ángeles, para eso fue que Dios hizo el infierno. Él no lo hizo para ti. Todo aquel que se va al infierno no es porque Dios lo manda, sino por su pecado y su deleite de su pecado. Pero Dios está puesto para darte vida y vida en abundancia.